Vamos a continuar con nuestro estudio. Una recomendación. Lo primero que les dije cuando empezamos nuestras charlas es: no se debe ir contra la gente, no debemos perseguir, acosar a la gente, quitarles la fe. Esto es para YouTube, esto es para Internet, y en Internet solo encontramos lo que andamos buscando. Fíjense muy bien a quién comparten estos videos, no por otra cosa, por respeto. Solo para entender todo esto se requiere mucha Biblia, se requieren conocimientos de historia, pero se requiere un muy amplio criterio. No es para mentes tiernas, porque la verdad duele, crecer duele. Vamos a ir puntualizando. Yo les hablé, dejé pasar ayer porque no me daba tiempo, tocar el tema del Concilio de Trento. El Concilio de Trento se llevó a cabo de 1545 a 1563 y participaron 3 papas. Fue convocado por el Papa Paulo III. Siguió el desarrollo Julio III. Y el último papa que participó en este concilio fue Pío IV. La asistencia en el último evento fue de 255 personas, pero entre ellas se encontraba Martín Lutero. Martín Lutero firmó este concilio reconociendo temas como la Reforma Protestante, los sacramentos y un reconocimiento a quien los había invitado: el rey Carlos I. Recordemos que fue un rey, un emperador, quien obligó a los creyentes cristianos, a los primeros cristianos, a que definieran su religión, definieran su credo. Busquen ustedes en la red el credo de los apóstoles, porque ese fue el que se firmó en la presencia de Constantino. Para un gobernante, un rey, poner o imponer una religión, se requiere orden y control. ¿En qué creían? Y fue hasta el año 1592, en el Concilio de Trento, que quedó definitivo el canón que hoy conocemos como Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue la traducción que se tomó como oficial para el gobierno de Carlos I en Alemania, Carlos V en España. Los reyes son los que hacen las religiones, porque son los que les dan dinero a sacerdotes, profetas y todo lo relacionado con un rito, con religiones. Ellos viven sin trabajar, siempre van a estar pegados al gobierno, al control de las masas. Por decreto queda el canón de la Biblia, se considera sagrado. Se le considera así no porque se considera una inspiración divina, una intervención divina en ellos. Se le llama sagrado para crear la Inquisición y darle forma y soltar a verdaderos terroristas, que fueron los religiosos, y perseguir en todo el mundo a los herejes, porque ya se estaban formando, creando muchos libros, mucha literatura, y esto no convenía ni ha convenido nunca a quienes gobiernan. Se había soltado un nuevo demonio hasta la fecha. Ese demonio al que iba a perseguir la iglesia y Lutero y todos, Calvino entre ellos, ese demonio era la imprenta. Empezaron a circular folletos, empezaron a circular libros. Otra cosa que vamos a puntualizar: se requiere mucha Biblia para poder o pretender entender el lenguaje apocalíptico. Para empezar, yo hablé de Daniel. ¿Quién fue Daniel? Daniel, un niño, obviamente judío, que los castraban, un niño de los que castraban desde pequeños, desde muy pequeñitos los castraban para que no desarrollaran en su físico rasgos masculinos.
sino puramente femeninos, un eunuco. Era una práctica muy común. Ese fue Daniel. Es llevado y dado como regalo a Nabucodonosor, el rey que se lleva a los judíos, pero no a todos los judíos, se lleva a la élite, a los gobernantes, a los ricos. Estamos hablando entonces de sacerdotes y sus familias, de los comerciantes poderosos. Esta gente es llevada a Babilonia, entre ellos Daniel y otros niñitos castrados que les regalan al rey para usos sexuales. Incluso Daniel llegó a ser el que coordinaba el harem del rey Nabucodonosor, y después, cuando Babilonia fue invadida por Persia, él coordinaba el harem de Ciro, el Mesías de los judíos. Ciro, el rey persa. Daniel no regresó a su tierra, se quedó en Babilonia. Documentense, porque es muy importante ver de quién vienen las ideas que controlan a la humanidad. Hablé de un tema que es espinoso, de los dioses solares, como siempre vamos a tener ese tipo de dioses en nuestra cultura. Y toqué el tema de que a Jesús se le consideraba uno de esos dioses solares y por tanto se le llamaba también comilón y borracho en la Biblia. Pues vamos a ver dónde. Mateo 11:19, Lucas 7 del 34 al 36. Busquen ahí cómo a él los judíos, ¿verdad? Pero él era judío, lo designaban de esa forma, borracho y tragón. ¿Quién es según el Antiguo Testamento? Busquen en Proverbios 23-21. ¿A quiénes se les consideraba así? No cambia nada. Solo nombres, solo fechas. Pero el ser humano no cambia y se le tiene que gobernar siempre igual. Otro tema que debo puntualizar. Las cartas apocalípticas son dirigidas a las 7 iglesias de Asia. Pero decir 7 iglesias de Asia, y hoy en la geografía sabemos lo que es Asia. Pues no. Todas las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Filadelfia, Sardis, la Odisea, estaban ubicadas en Turquía, en lo que hoy es Turquía. Este hombre solo había formado iglesias en un país, en lo que hoy es un país, Turquía. Vamos a ver. ¿Quieren más información de esto? Ustedes busquen en algunas Biblias que son de estudio. Bueno, no leen la Biblia, menos van a hacer un estudio. Pero hay unas Biblias de estudio. Esta es una Biblia Reina Valera, porque luego dicen que uno nada más toma los datos de una Biblia católica. Es una Biblia Reina Valera. Y en ella, si van y buscan cada tema por separado, ahí les explica quiénes eran las 7 iglesias, cuáles eran, qué les escribió a cada una de ellas, cómo los reprende esta persona que les escribe y a la vez los felicita por lo que estén haciendo bien, porque son las que él había formado y les estaba observando su conducta, su proceder y que no lo traicionaran. Ahora, para poder entender la lucha entre el bien y el mal que se desata o tratamos en el lenguaje apocalíptico, una lucha entre el bien y el mal. ¿Por qué se da esa lucha? ¿Cuál era el concepto que tenían los judíos y todo Israel de su Dios? Su Dios era omnipotente, su Dios era poderoso, su Dios era Dios de verdad. Su creación no se le podía enfrentar. Los ángeles eran criaturas, eran hijos de Dios y así lo dice la Biblia. Dios era dueño del bien y del mal y lo controlaba como él quisiera. Si la humanidad era pecadora y rebelde, jamás se tentaba el corazón. Estamos hablando hipotéticamente, metafóricamente. No se tentaba el corazón para destruir ciudades como Sodoma y Gomorra por medio de fuego, y no se tentó el corazón para destruir la humanidad entera mediante un diluvio. Es Dios, y a los dioses no se les juzga en un parámetro de bien y mal desde una perspectiva humana. Lean el libro de Job, es hermoso. ¿Cómo?
alguien que no es ni siquiera un ser microscópico en el universo, va a cuestionar al creador de todo. Pero lean el libro de Amós, les dije lean a los profetas y dense una idea de lo que es Dios. Amós 2:5 dice, prenderé fuego y consumirá los palacios de Jerusalén. Está hablando Dios. En Amós 2:3 dice, mataré al juez y a los príncipes. Es Dios el que gobierna. Amós 3:6, habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Dejen de las teorías que manejan los cristianos, que emanan de Maimónides, ¿sí? Un rabino judío en el hace 3 siglos, siglo XVII, XVIII. Maimónides creó eso de que el mal es la ausencia de bien. Ese es un lenguaje demasiado light, tierno. Muy bueno ese lenguaje para abuelitas zapatonas o tías solteronas, pero para nosotros que somos estudiosos y forjadores de gobernantes, no cabe ese lenguaje infantil. Amós 5:18 dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué quieres ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Joel también dice lo mismo, Joel 1:15, ay del día de Jehová, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Joel 2:2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Y luego dice en 2:31, Joel, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En cualquier Biblia dicen lo mismo, y si no, usen su computadora para que cualquier versículo que yo mencione, prendan la computadora, busquen Biblia paralela. Ahí van a encontrar todos los versículos relacionados con el que yo mencione. Y en Joel 2:28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos e hijas, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Después de esto, ¿qué es esto? La destrucción. Profetizar no es lo que hacen hoy los vividores de la Biblia. Y dicen, yo decreto. Ellos le ordenan a su Dios que haga tal o cual cosa solo para que ellos obtengan beneficios económicos. No sean tontos. Dios es Dios. Cuando Dios destruye, los que profetizan no es otra cosa más que ir gritando por las calles, está ocurriendo esto. Se está incendiando Jerusalén. Los profetas del Antiguo Testamento no tenían visiones ni mucho menos. Veían esos viejos, veían a los ejércitos de Asiria, de Babilonia o de Egipto pulular por ahí, andar haciendo inspecciones, e iban y le decían al rey, va a ocurrir esto. Estaban viendo a los ejércitos hacer cálculos, hacer planes, y los reyes, y si no me creen, busquen Jeremías 38:4. Los reyes mandaban matar a estos profetas. Ahorita continuamos para entrar de lleno lo que es el lenguaje apocalíptico y lo entendamos.